Bien, amigos, Laura Lausa nos acompaña. Laura, bienvenida. Bueno, Gracias. de esto hay mucho que hablar, ¿no? Y tenemos un tiempo reducido en esta circunstancia, pero ¿qué piensas de esa decisión y la trascendencia que pueda tener? Y al final de cuentas, ayer decía el presidente de la Asamblea Nacional, seguiremos legislando. En fin, se tranca el juego y el choque entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial continúa. Sí, esta última sentencia del Tribunal Supremo, la número 9, plantea dos cosas importantes, bueno, fundamentalmente para ser resumido. La primera es que limita de manera contundente la función contralora y de investigación de la Asamblea Nacional. La limita porque dice que solo se puede referir al Ejecutivo Nacional. Dentro del Ejecutivo Nacional excluye a las Fuerzas Armadas. Lo que no queda claro el por qué, dice que básicamente ellas le reportan al presidente de la República y en la medida que el presidente de la República pues es comandante en jefe y el jerarca de las Fuerzas Armadas, pues, y a él sí se le puede investigar, llamar, etcétera, y él además presenta su memoria y cuenta, pues Una es vez al con él. año, ¿no? Sí, bueno, ese es el otro tema. También al Ejecutivo Nacional, pero a través del vicepresidente de la República, por escrito, preferiblemente a través de solicitudes muy claras, donde seguramente lo que puede ocurrir es que en la medida en que esas solicitudes no se den de la manera específica que dice la sentencia, entonces haya recursos, haya amparos, cualquier cosa, cualquier tipo de impugnación, y eso va a crear trabas, y bueno, y se pide, se solicita que traten de limitarse a que sea una vez al año, tanto por parte de los ministros como del presidente, porque están muy ocupados con la crisis económica, cosa que hasta ahora no se reconocía. Bueno, llama la atención que ahora sea tan importante y que, bueno, existe, todos lo sabemos, pero es parte de tu trabajo rendir cuentas. Y me llamó mucho la atención de la sentencia, algo que no he visto que se haya destacado, que es que se dice que por qué se llama al Ejecutivo a dialogar cuando las políticas públicas son algo que hace el Ejecutivo. Y creo que eso viene de un esquema que hemos tenido muy presidencialista, que no necesariamente es el que tiene la Constitución, donde el gobierno en realidad es del Parlamento y del Poder Ejecutivo, que juntos van decidiendo las políticas públicas nacionales, y ahí ves la voluntad de la Asamblea, más bien, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a conversar, vamos a ver cómo lo hacemos. Y claro, entonces quizás por eso Ramos Ayub dijo, bueno, ahorita sí vamos a investigar, vamos a ver qué pasa, porque además la sentencia otra cosa que tiene es que pareciera que más bien busca es mantener la confidencialidad de lo que hace el Ejecutivo cuando lo que se quiere a través de una Asamblea Nacional es poner a la luz del pueblo qué está pasando, porque esa es la forma, hablar, debatir, conversar y presentar las cuentas. Y aquí se está diciendo, no, mira, mantén la confidencialidad. Incluso el desplazamiento probable o quizás el cambio, esto surge por las supuestas irregularidades que surgieron en el nombramiento de estos magistrados que se juramentaron el 23 de diciembre. Entonces dice esa sentencia que esta Asamblea Nacional no tiene, digamos, el valor de alguna forma constitucional para cuestionar ese nombramiento, y por allí se va también con otras reflexiones en la sentencia, Sí, ¿no? allí hay varias cosas que son incorrectas jurídicamente, bueno, también en la parte anterior, pero en esta también, pues, pero yo no sé, no podría decir cuál es peor, pero bueno, en resumen, en esta parte dice, primero, que la Asamblea Nacional no puede revocar un acto que ella dictó parlamentario, como es la designación, y no se trata de un acto administrativo o de un procedimiento administrativo, entonces ella no puede revisarlo. La verdad es que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano administrativo que nombra la Asamblea y que lo nombra además la Asamblea anterior. Y lo que hace es un procedimiento típico administrativo de recursos humanos, de selección de recursos humanos, que claro que se puede revocar y se puede revisar, sobre todo que aquí no hubo La procedimiento. hoja curricular es muy importante, la formación académica, el ejercicio como tal, en este caso del derecho. Magistrados cuestionaba, según el informe de la Comisión Especial, que no ejercían el derecho hace más de 15 o 20 años y de repente aparecen no especializados en derecho electoral, en derecho administrativo, no pasaron por una corte en lo contencioso. Oye, ¿y entonces cómo llegan y cómo pueden asumir responsabilidades? Sí, allí un poco lo que ocurre es como que a ti te llaman para ser locutor y tú no fuiste preparado como locutor, y obviamente el canal o el que sea, la empresa requiere unos requisitos y además una serie de entrevistas y no se cumplen. Es decir, el que es nombrado magistrado
es un funcionario de hecho, no tiene los requisitos, entonces no lo puede ejercer. Eso es como si no hubiera sido nombrado. Eso es un poco lo que pensamos en Acceso a la Justicia, que es la organización que yo dirijo, una ONG que quiere ser un observatorio de la justicia venezolana, que no ocurrió. No hiciste el procedimiento, los que nombraste entonces no son magistrados porque además no tienen los requisitos constitucionales, entonces no aparecen magistrados pero no lo son, por tanto ahí la revocatoria es de pleno derecho, no tienes que ir, tú dictaste un acto como organismo que es completamente inconstitucional, no importa si fue la asamblea anterior o esta, tenemos que empezar a pensar como institución. El tema es aquí como institución, dictaste un acto equivocado, que no tiene ningún requisito legal ni constitucional. La sentencia pone muy en alto la ley orgánica del Tribunal Supremo de 2010, que fue la que aparentemente pues, el Tribunal Supremo propuso, y entonces dice que solo ellos tienen iniciativa legislativa. Oye, iniciativa legislativa tiene el pueblo, no se lo puedes quitar al pueblo, claro. Y tiene la asamblea, porque es quien legisla, y tiene el presidente de la República. Entonces ellos dicen, solo nosotros tenemos iniciativa legislativa en procedimientos judiciales. No, también ustedes, y solo en esta materia tienen, y en todo lo demás, por supuesto, tienen los que son llamados a tener iniciativa legislativa. Entonces también ahí hay otro error jurídico gravísimo. Sí, hay quienes están, y hemos visto algunas opiniones en ese sentido, que la Sala Constitucional, cree 7 magistrados nada más que podrían convertirse en una especie de sala constituyente, decidiendo por encima de lo que es la representación popular que se expresa en el voto que le dio una mayoría parlamentaria a un determinado o a varios grupos políticos, en este caso de oposición. Sí, allí la Sala Constitucional, bueno, ya lo venía haciendo y ahora de una manera más burda, en el sentido que realmente la Sala Constitucional está actuando como una especie de consultor jurídico o abogado privado del gobierno, en el sentido que Bueno, emite... por eso está la Procuraduría, ¿no? Bueno, y la Procuraduría también, hemos cambiado ahí la concepción, es un órgano del Estado, de la República, no de un grupo político o del presidente, y emite dictámenes, opiniones, y esta sentencia es una opinión, porque no se la pidieron además. Por y cierto, entonces, dicen que no fue este magistrado Arcadio Delgado, decía Henry Ramos, sino que fue el ex magistrado Francisco Carrasquero quien la redactó. No sabemos, pero lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional. bueno, allí no lo sé. Y por cierto, Francisco Carrasquero ha dicho en varias sentencias que el derecho no es neutral y está sujeto a la política. Entonces, cualquier cosa es posible. Y la presidenta del Tribunal Supremo fue procuradora. Entonces, por eso quizás emiten opiniones y dictámenes y no sentencias, que son, por su definición, un juez dirime un conflicto entre partes, resuelve un conflicto y no lo plantea como que déjame ver qué pienso, qué es lo que se hace, y yo opino sobre el derecho, qué es lo que se hace aquí. Y entonces, sin que nadie se lo pida, porque hubo un recurso, pero ¿de quién? Desde la población. ¿Quién es el interesado ahí? Y además ni siquiera, incluso, bueno, vamos a decir que fueran interesados, ni siquiera piden lo que dicen allí y resuelven los magistrados que van más allá, adelantan opinión sobre una posible reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo y tratan de cerrar cosas como quitándole poder a la Asamblea, diciendo, bueno, además que las 2/3 partes, como estaría planteado ahora en la Asamblea... Sí, ese es otro inciso que está perdido en la sentencia, ¿no? Sí. Son 112, no, pero son 109 en realidad porque faltan los 3 del Amazonas, que por cierto... Pero deben ser 112, entonces claro. sí, cualquier decisión de 2/3 partes no es válida, pero es que tú quitaste 3 diputados y eso lo hiciste tú. Por cierto, que el Consejo Nacional Electoral, su consultoría jurídica, dijo que no está de acuerdo con esa decisión. Laura, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste acá. Bueno, renovar la invitación para una próxima oportunidad. Gracias. Amigos, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de lo actual.